Muchas gracias, Pilar. La invitamos entonces a Lorena que continúe con el diálogo. Bárbaro, gracias Isabel. Bueno, en este eje me toca comentar sobre la relación entre antropología e historia, un tema, digamos, del que se ha escrito largamente desde, digamos, desde la constitución de las disciplinas y desde el análisis de periodos de acercamiento, de distanciamiento, eh, que por supuesto no voy a comentar ni voy a profundizar en eso, pero porque además me parecía que en este contexto actual de bastante confluencia disciplinar, todos estos límites se han vuelto bastante difusos. Pero sí pensaba específicamente en el tema del panel y en el trabajo en archivos, eh, recuperar algunas cuestiones que se han considerado en vinculación con similitudes y diferencias con el trabajo de campo, ¿no? En nuestro ámbito son muy conocidos las reflexiones que Lidia Nacusi ha realizado y ha llamado la atención sobre a pensar los archivos como campos, al tipo de preguntas que pueda hacerse a los documentos y a toda una serie de condicionamientos que un poco van en línea con cosas que planteaba Pilar, ¿no? Los problemas de conservación, qué se guardó, qué se seleccionó, qué se preservó y qué no. Eh, entonces, más allá digamos, de esta conexión y de pensar el archivo como campo, eh, pensaba también en estos días releyendo y repasando antiguos artículos qué impacto tuvo esta relación entre antropología e historia en este campo de estudios de la historia indígena. Y releí algunos trabajos de Mandrini, alguna cosa mencionaba Sebastián antes, donde él a principios de los 90 hace un primer balance sobre el tema de la frontera y la sociedad indígena, y como historiador planteaba que frontera y sociedad indígena, a pesar de ser aspectos de un mismo problema, habían estado, como decía Sebastián, separados, ¿no? Por la constitución de las disciplinas, y mostraba cómo empezaba recién en ese momento a tratar de quebrarse esos límites. Y más de una década después, en otro artículo de Mandrini, donde bueno, ya mostraba cómo el campo se había dinamizado, él postulaba una idea sobre tener, digamos, como cierta audacia para no quedar atados o encorsetados en ciertos presupuestos, poder discutir herramientas teóricas y metodológicas y tener mucha creatividad en los problemas y en la formulación de preguntas. Y quería llegar a esto y traía estas reflexiones de Mandrini porque me parece que algo que se puede decir del campo de la historia indígena, de la frontera sur, es que una de sus particularidades es que quienes llevaron adelante este programa de investigación, estas personas de las que hablábamos investigadores, investigadoras de las que hablábamos en el primer eje, más que, digamos, pararse en sus respectivas disciplinas de origen, lo que hicieron fue crear un espacio de trabajo compartido. Y en ese sentido construyeron un campo de estudios donde el centro de la preocupación es la construcción de problemas y no, digamos, estas divisiones disciplinares. Pensaba mientras lo escuchaba Andrés, por ejemplo, hablar de cómo se repensó y reconfiguró el concepto de frontera y cómo ahí hubo un aporte desde muy diversas miradas, tradiciones disciplinares, herramientas teórico-metodológicas y, digamos, se pudo construir
un cierto consenso. En este sentido, entonces, también esto me generó una reflexión mucho más personal a través de mi experiencia como estudiante de antropología. Yo hice la carrera de antropología y pensar, volver a pensar cómo llegué a este campo de estudios y descubrir algunos hitos, ¿no? En primer lugar, algunas materias y contenidos que tuvieron que ver con poner en una perspectiva histórica procesos de conquista y colonización de América o herramientas para pensar diferentes dimensiones de la historicidad de los pueblos indígenas. También la posibilidad de después integrarme a un espacio de investigación como el creado por Ana María Lorandi en el Instituto de Ciencias Antropológicas, que fue también una pionera en abrir la puerta y crear equipos donde, digamos, las tradiciones disciplinares se amalgamaban sin ningún problema y estaban integrados por antropólogos, arqueólogos, historiadores. Y en este sentido, entonces, pensar cómo me fui familiarizando con estos enfoques y metodologías que permitían reconstruir el pasado a través del abordaje con fuentes documentales y con preguntas que realmente no, si las miro ahora en perspectiva, no están muy alejadas digamos, como de las preocupaciones centrales de la antropología por reconstruir la vida social, en este caso en el pasado, pero también pudiendo hacer conexiones con el presente. Por ahí iba mi aporte y mi reflexión en este eje. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias. Y bueno, lo invitamos de nuevo entonces a Sebastián a ver sobre qué vinculación nos puede comentar. Bueno, gracias. A mí me tocó hablar sobre la vinculación con la arqueología. No voy a ser muy extenso. Pensemos que la vinculación entre la historia de los indígenas y la arqueología debería ser natural, ¿no? Básicamente, el registro arqueológico es el registro madre de la historia antigua de América, porque pensemos que en gran parte de las sociedades americanas nativas, y sobre todo si hablamos del Cono Sur y más todavía de nuestra región, básicamente el registro más importante que tenemos para reconstruir ese pasado es el registro arqueológico. Pero a partir de la invasión europea se suma un registro nuevo que es el registro escrito, ¿no? Especialmente todos aquellos documentos escritos por los europeos, por los invasores, a los que después se agregan algunas fuentes escritas por mestizos, por indígenas, pero que en el caso local no son muy numerosas. Entonces, es un registro nuevo que se agrega, si uno lo ve cronológicamente, y deberían los dos registros y las disciplinas asociadas a ellos confluir, digamos, ¿no? Pero esa confluencia es dificultosa, porque, digamos, por una razón objetiva, que es que los registros son diferentes y las metodologías de trabajo son muy distintas, ¿no? Y también el tipo de información que ofrecen los diferentes registros. Entonces, eso hace que hasta ahora, por lo menos, haya sido difícil que las dos disciplinas confluyan en una producción consistente y cooperativa, digamos. En parte porque los arqueólogos estudian procesos de más largo plazo. Hay muchos arqueólogos trabajando en nuestra región que se ocupan de procesos mucho más antiguos que la época de contacto. Eso es una primera cosa que hay que decir. Y otros que sí se ocupan de esta época, esta es una opinión ya personal, las veces que intentan hacer una especie de, digamos, que usar el registro arqueológico como una complementación de las lecturas historiográficas que hacen y
y tratar de hacer de esa manera un relato que integre las dos cosas, no ha sido, los resultados no han sido satisfactorios. Las veces en que yo creo que la colaboración ha tenido más éxito es cuando en un mismo equipo de trabajo se integran arqueólogos e historiadores o etnohistoriadores, porque las personas formadas en esas dos disciplinas tienen modos de trabajo distintos. Entonces, el resultado, creo yo, tiene que ser un trabajo colaborativo en que no solamente cada uno ponga su parte, sino que cada uno revise lo que hace el otro y trate de encontrar una coherencia en el relato en el que los dos tipos de registros pueden colaborar, ¿no? Pensemos que son registros muy distintos, por ejemplo, en el grado de fineza que tienen cronológicamente, ¿no? Si uno tiene un diario escrito por un militar, uno sabe la fecha exacta en la que el tipo salió y en el que el tipo volvió y día por día lo que hizo, mientras que uno encuentra un sitio arqueológico y en el mejor de los casos encuentra algo que es muy difícil de fechar con precisión, digamos, hay un rango cronológico que muchas veces es amplio. Hay veces que si el sitio está alterado o es un sitio multinivel, puede haber muchas cosas mezcladas en el mismo sitio. Entonces, y por ahí lo que para los arqueólogos es un rango de error normal, digamos, más o menos 200 años, para nosotros es una locura, ¿no? O sea, no es lo mismo algo que ocurrió en el siglo XIX que algo que ocurrió en el siglo XVII. Bueno, son cosas muy diferentes. Entonces, compatibilizar las disciplinas y los registros es difícil de por sí, o sea, no es mala voluntad de nadie. Entonces, yo creo que una colaboración fructífera requiere del armado de equipos mixtos, mestizos, digamos, en que especialistas de los dos tipos de disciplinas y en los dos tipos de registros y metodologías y las tradiciones que conlleva cada uno colaboren de verdad, y porque los casos en que pasa lo contrario, digamos, en que un arqueólogo se lee un par de libros de historia y con eso pretende dar explicación a su sitio, o en el que un historiador, que creo que esto ocurre con menos frecuencia, pero que un historiador vaya a buscar, digamos, algunos materiales y con eso pretende explicar lo que dicen sus documentos, no ha resultado bien eso. Así que, bueno, creo que eso es lo que tengo para decir sobre esto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, súper interesante la división de las reflexiones. Les propongo ahora entonces que avancemos sobre el eje número 3, que ya es un eje mucho más libre. La idea es que les proponemos que reflexionen, pero ya a partir de sus propias investigaciones y sus propios recorridos, sobre problemas metodológicos asociados a fuentes y archivos que de alguna manera los han venido señalando, dejando como migajas en el camino, pero bueno, la idea es que tratemos de pensar aquí entre todos y a partir de sus propios objetos estos problemas metodológicos. Así que bueno, la invito a Pilar a que abra el eje, por favor. Bueno, gracias. Sí, yo quería hacer mención a la metodología de trabajo que recupera la memoria social para pensar procesos históricos y al mismo tiempo para indagar en las fuentes documentales, en los archivos, ¿no? Y fundamentalmente a partir de una experiencia que fue la de la mención en la zona de vuelta, en la zona cordillerana de Chubut, en un relato vinculado a lo que había sido el proceso de la conquista del desierto, de Valcheta como un espacio de concentración y como un espacio de detención y de muerte en Nutram, ¿no? O sea, en relatos verídicos, contados en espacios particulares, en donde estos relatos surgen y se enuncian y son transmitidos, ¿no? Por supuesto, la memoria social no es solamente ni principalmente una fuente para la historia, pero en el caso de quienes trabajamos con la memoria social como fuente histórica, sí nos sirve y nos sirvió como disparador, en este caso, para buscar
que de ese relato tenía un anclaje en la documentación estatal. Y de esa manera nos permitió zanjar y buscar en archivos que, como también decía Andrés, no están todos juntos ni ligados, porque también tiene que ver con cómo se fueron, vuelvo sobre lo que decía antes, ¿no? Construyendo estos archivos en relación a un Estado que se impone sobre los pueblos originarios en el contexto de la conquista. Digo, un paréntesis, hay una diferencia importante si pensamos en la construcción de los archivos chilenos, en donde la existencia del pueblo mapuche, por ejemplo, en la región de la Araucanía, tuvo fondos y tiene fondos documentales destinados, por ejemplo, a la distribución de las mercedes de tierras, es decir, que tienen una jerarquización y una localización mucho más clara dentro de un archivo oficial. Con esto no quiero decir ni que sea ni mejor ni peor, sino que es diferente la forma de trabajo. Esa pregunta que aparece en ese registro de la memoria social nos invitó a reconstruir este archivo estallado, este archivo que está diseminado por distintos archivos nacionales, provinciales, regionales, y de esa manera reconstruyendo la existencia de lo que después llamamos un campo de concentración, ¿no? Y a partir de ahí también el surgimiento de algunas fuentes documentales en particular, y acá me refiero al registro de las listas de indígenas presos en Balcheta en el año 1887, que una vez que cobran estado público, o sea, que empiezan a circular, y un poco en esto recupero lo que decía Sebastián al principio, de hacer públicos estas fuentes que no solamente se acotan en lo que uno pueda decir, sino que nutren otros procesos muy diferentes, entre ellos, sí, por supuesto, nuevas preguntas de investigación, ¿no? Y esto, hay colegas que han seguido esta línea de decir, bueno, ¿por qué si los registros indican que en ese campo de concentración llegó a haber 500 personas listadas, hay alrededor de 200? ¿Por qué hay unos que están listados y otros que no? ¿Cómo entra la agencia indígena en esa construcción? ¿Quién es la gente que es listada y quiénes son los que quedan por fuera? Bueno, digamos que ahí abre toda una serie de preguntas que han seguido otros investigadores, pero también abre preguntas a nivel de otros espacios que la documentación también impulsa, ¿no? O sea, por ejemplo, hace 2 años atrás, una artista plástica, Alejandra Montiel, hizo en el contexto de una Bienal Provincial de Arte una proyección de esas listas sobre el Museo Histórico del Pueblo, de la ciudad de Balcheta, que es básicamente la institución madre del silenciamiento de lo que era la historia indígena de la región, exponiendo, digamos, contrastando lo que las listas venían a mostrar o a traer, ¿no? Y la existencia, digamos, ese hecho artístico, en principio, trajo una serie de debates dentro de la localidad que terminaron tiempo después con, por ejemplo, la quita del busto de Roca de la plaza central del pueblo, ¿no? Después, por supuesto, digo, cómo se van encadenando cosas, no digo que una cosa sea causal de otra, pero hay, digamos, son los elementos que se van generando. Por otra parte, también familiares de las personas que aparecen listadas allí, que querían reconstruir sus trayectorias familiares o vínculos familiares que están atravesados por lo que fue esa violencia de la conquista en particular, porque perdieron contacto, conexión, hubo borramientos de identidad, etcétera, pudieron a partir de ese tipo de registro y de otros, ¿no? Por ejemplo, obviamente de los listados que tienen reunidos Lorena y Luciano en ese libro que ya mencionaron, que es monumental, también traen, digamos, estas otras situaciones que van más allá, en principio, ¿no? Más allá de la investigación, pero que también pueden ser líneas a futuro para seguir, ¿no? Entonces, en ese vínculo, digamos, entre memoria y archivo y en esa puesta en circulación de cierta documentación, creo que se van generando nuevas situaciones a partir de y nuevas preguntas y nuevos problemas a partir de esta, si se quiere, reconstrucción de ese archivo y esa lectura un poco a contrapelo de lo que la fuente o el dato en sí mismo nos trae, ¿no? Sino en la reunión de toda esa documentación. Y a la inversa,
La búsqueda más sistemática dentro de cierto tipo de fondos documentales, por ejemplo, en mi experiencia, los que tienen que ver con los expedientes de tierras, luego de las distribuciones de tierras en el norte de la Patagonia, la aparición de actores recurrentes a través de cartas o de telegramas o de pedidos o de distintas formas de intervención en esos expedientes que iba generando la burocracia del Estado, esa reiteración de apariciones nos permitió reconstruir, por ejemplo, la existencia de organizaciones indígenas a comienzos del siglo XX y que al mismo tiempo traen nombres concretos de personas que hoy forman parte del trabajo de campo que estamos, del trabajo de campo etnográfico, ¿no? Es decir, de la reconstrucción de esa memoria social, para poder saber más, ¿no?, de quiénes son estas personas que aparecen tan claramente en los archivos, o sea, aparecen reiteradamente en los archivos, pero de quienes nos falta conocer aún sus vínculos sociales y que todavía podemos reconstruir porque hay gente que recuerda quiénes fueron o porque tienen familiares que tienen, digamos, la historia o la contada familiar de quiénes son estas personas, ¿no? Entonces, en ese vínculo de ida y vuelta, si se quiere, entre la memoria social y los archivos, bueno, se va nutriendo la construcción de una historia indígena, pero también las preguntas y los problemas, porque también, por supuesto, llegamos a límites, a silencios, a omisiones, que en el juego entre los dos tipos de documentación o de fuentes podemos, bueno, empezar también a entender un poco más de la textura que produce ese proceso genocida de la conquista, ¿no? Eso quería aportar. Muchísimas gracias. Lorena, ¿quisieras seguir? Sí, gracias, Isabel. Bueno, yo pensando en este eje y en pensar algunos problemas o más bien desafíos asociados a las fuentes y a los archivos, quería plantear muy sintéticamente dos desafíos o dos desafíos que tienen que ver con cuestiones de distinta escala en el trabajo con la documentación y que tienen también que ver con bastantes cosas de las que venimos hablando. Por un lado, los desafíos de trabajar con corpus documentales muy extensos. Y en este sentido quería traer algunas cuestiones de esta experiencia que realizamos con Luciano Literas y que acá los compañeros mencionaron, para recopilar este corpus documental de información nominal sobre la población indígena en las Pampas y Norpatagonia durante la segunda mitad del siglo XIX, este corpus de listados nominales de personas que fueron registradas por el Estado en listas de revistas, de racionamiento, de confinamiento, como las que mencionaba Pilar. Y lo que, digamos, quería poner un poco en términos de desafío y recogiendo también lo que planteaba Sebastián en el primer eje, es la necesidad para ciertas empresas de contar con un trabajo colaborativo, ¿no? Los límites de la investigación en términos individuales o personales. Cuando nosotros comenzamos esa tarea, nos propusimos, bueno, recopilar todo ese tipo de fuentes que pudiéramos encontrar, al poco tiempo nos dimos cuenta que era un trabajo inabarcable y que teníamos que ampliar el trabajo, digamos, el equipo de trabajo y además convocar a colegas para poder no solo recopilar, digitalizar y, digamos, procesar ese material, sino también para ponerlo en contexto. En este sentido, digamos, el trabajo terminado tiene más de 3.000 registros. Y bueno, un poco pensar en esto que mencionaba Sebastián como un desafío en términos de que además
acompañado de ciertas facilidades que creo que también Andrés mencionaba sobre posibilidades de digitalización, digamos que esto que Caimari denomina el giro de la escasez a la abundancia, ¿no? Podemos como recopilar grandes corpus de documentos, pero que me parece que eso nos plantea un desafío en términos de generar espacios de trabajo colaborativo. En términos generales, me parece que es algo que se presenta y que también podría aportar a esto que planteaba Sebastián sobre la mayor publicación de fuentes, darlas a conocer, ponerlas a circular. Me parece que tenemos también entonces ese desafío de generar espacios de colaboración. Y otro ejemplo que quería traer, muy, muy pequeño, que en alguna forma, digamos, es una paradoja de escala, pero es un tema que empecé a trabajar más recientemente y a partir en realidad de toda la lectura de documentos, ¿no? Cuando uno empieza a revisitar ciertas fuentes y que se relaciona con formas de adquisición y transmisión y circulación de la escritura entre los grupos indígenas en la frontera sur y en particular la posibilidad de mirar digamos, uno de estos mecanismos que habilitaba a que algunos líderes indígenas pudieran hacer que sus hijos pudieran adquirir la escritura. Y en este sentido, entonces, digamos, la pregunta guía es pensar si esto se puede inscribir en la línea de la diplomacia interétnica, y surgen un montón de preguntas en términos de si se puede encontrar un patrón, un mecanismo, una política alrededor de eso, si fueron o no casos aislados. Digamos, en la bibliografía hay muchas referencias. ¿Quiénes fueron estos actores? Si es posible conocer y reconstruir sus trayectorias. Entonces, todas estas preguntas nos llevan también a preguntarnos, bueno, cómo buscar, con qué tipo de fuentes trabajar. Y acá entonces quería plantear esta cuestión de la dispersión de la información y cosas que mencionaba Pilar también antes en términos de tener que buscar esos indicios para buscar a estas personas en un documento que probablemente esté hablando de otro tema, y cómo acercarnos a ciertos, o plantearnos ciertos problemas nos implica, por un lado, como decía antes, podemos hacerlo porque contamos con todo un conocimiento de la historia indígena que nos permite ya conocer, digamos, ciertos procesos, las trayectorias de ciertos grupos, ciertas relaciones. Sin eso no podríamos mirar estos otros problemas, pero por el otro lado implica recurrir a una variedad documental, digamos que para mencionar solo algunos tipos de documentos para este tema van desde los tratados de paz, las cartas de caciques, la documentación burocrática, la prensa, los censos. Entonces, como, digamos, no es un problema novedoso, pero sí me parece que es un desafío persistente cómo poder, sin tener la posibilidad de recortar un corpus discreto, un tipo de documentos para trabajar estos temas que además por ahí recorren periodos extensos y espacios también muy grandes, cómo poder hacer para, digamos, para ir tejiendo toda esa red de pequeños indicios y que nos permita realmente acercarnos a este tipo de procesos, ¿no?
digamos, en este sentido, Marta Bechis en alguno de sus trabajos plantea que la búsqueda de datos en el trabajo etnohistórico tiene bastante de azar, de suerte y también de cierta frustración, ¿no? Pero bueno, ella también ahí dice, bueno, creo que igual enfrentar todas estas dificultades vale la pena y me parece que hay que seguir por esa línea. Bueno, era compartir esto. Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, Sebastián, te invito a que sigas. Bueno, muchas gracias. Es posible que repita algunas cosas que dijo Lorena, pero espero no hacerlo con demasiada frecuencia. Bueno, se supone que tenemos que en esta parte relacionar la cuestión de las fuentes con nuestra experiencia personal de investigación. Yo me he dedicado a la historia de los indígenas y las relaciones interétnicas en la época colonial, básicamente, y el siglo XIX. Algo que se puede decir de las fuentes de toda esa época, primero que es una época muy larga, y la región espacialmente es muy amplia también, ¿no? Y formó parte de distintas jurisdicciones. Entonces, las fuentes están dispersas, salvo que uno centre su atención en una sola localidad, por ejemplo, en una localidad fronteriza y solamente le presta atención a las fuentes producidas ahí, a poco que uno amplíe el foco, enseguida aparece una multiplicidad de documentación producida en distintos puntos y además alojada en repositorios muy diferentes, ¿no? Algunos que están dentro de los archivos nacionales, por ejemplo, de Argentina y Chile, pero hay otras fuentes que están en archivos locales, en archivos confesionales, y muchas veces, sobre todo para la época colonial, en España directamente o en el caso de los archivos confesionales en Roma, en otros lugares, ¿no? Y además de documentación que quedó en colecciones privadas, documentación que fue sustraída, como por ejemplo la que sustrajo Pedro de Ángelis y le vendió a la corte y que está alojada en Río de Janeiro. Bueno, en fin, una cantidad de mutilaciones y pérdidas documentales que han hecho que la documentación esté fragmentada. En los casos, en el caso colonial también ocurre que alguna documentación no está donde debería. Digamos, la corona y sus funcionarios tenían una lógica que estaba bien pautada de cómo había que archivar la documentación y sin embargo hay documentación que no está donde debería estar. No sabemos si fue sustraída, si fue perdida, si fue robada, en fin. Eso, por un lado, nos obliga, si uno toma una perspectiva regional, a recorrer distintos archivos, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene un costo, no solamente intelectual, tiene un costo económico también. Es una dificultad material, digamos, pero por otro lado, era un modo imprescindible hacerlo, ¿no? Es de esperar que, como dijeron las compañeras y los compañeros, la cosa se vaya facilitando cada vez más a medida que los archivos vayan digitalizando y poniendo en línea la documentación. Ese es un proceso que creo que está en pleno crecimiento y va a favorecer mucho la investigación, sobre todo en estos casos en que hay que usar información de repositorios que son muy diversos y están muy alejados entre sí. Y para eso también lo que decía antes de la publicación de las fuentes ayuda mucho, ¿no? También ayuda a economizar estos esfuerzos de viajar a archivos y tener que recopilar de nuevo cada vez toda la información. Después, algo respecto de los tipos de fuentes. También los tipos de fuentes son muy diversos, ¿no?
si uno considera las fuentes con las que disponemos, básicamente tenemos que resignarnos a que estamos viendo a las sociedades indígenas casi siempre desde afuera, ¿no? A partir de los ojos de los oficiales reales, de las autoridades coloniales, de los funcionarios de los estados nacionales o provinciales después. Hay pocas veces en que tenemos fuentes producidas por los propios indígenas, una excepción son las cartas de los caciques, algunas declaraciones de cautivos, pero son, digamos, no son muchas y muchas veces las preguntas condicionan demasiado las respuestas. Pero respecto de los tipos de fuentes, creo que es algo que se está haciendo y que es necesario profundizar. Tomar todo el abanico de fuentes en que, digamos, que nos pueden servir para reconstruir la historia de los indígenas, ¿no? Digamos, antiguamente solían usarse fuentes, digamos, que uno llamaría entre comillas militares, ¿no? Los partes de guerra, los diarios de una incursión, informes militares, esos obviamente brindan una cantidad de información sobre los indígenas, son muy útiles, pero hay mucha otra información en otro tipo de fuentes, ¿no? En la correspondencia entre funcionarios de distinto nivel estatal, ¿no? Los encargados de los fortines, de los fuertes, de los lugares de frontera, informan periódicamente a sus superiores sobre lo que está pasando en los lugares de los que están encargados. Tenemos una cantidad de fuentes diplomáticas que ahora ya sabemos que no se limitan a los tratados, sino a distintas negociaciones que incluyen también estas cartas escritas por los caciques, ¿no? Que también son parte de una historia diplomática entendida en sentido amplio. Las declaraciones de los cautivos, pero también todas las fuentes contables que nos dan mucha información, ¿no? Nos dan información sobre qué cosas entran a las tolderías o a las rucas porque, por ejemplo, bajo la forma de raciones, bajo la forma de regalos, bajo la forma de bienes que se gastan en un parlamento, y también indirectamente fuentes que hablan de bienes indígenas que ingresan a las localidades fronterizas. Esa información que a veces está en fuentes contables, a veces en otro tipo de fuentes, también es importante porque nos da cuenta de cómo funciona el intercambio, ¿no? Y respecto a los tipos de fuentes, algo que ocurre en el siglo XIX, contrastando con la época colonial, es que los tipos de fuentes se amplían, ¿no? Aparecen fuentes nuevas que antes prácticamente no existían, la prensa, los censos, viajeros, que los hubo antes pero en menor cantidad. Y bueno, las fuentes se multiplican también porque el control estatal es mayor y es más cercano además, ¿no? Con la independencia ocurre que las autoridades de la frontera están más cerca de las máximas autoridades del territorio y entonces esa distancia también, esa menor distancia también implica que la información tenga que correr más rápido y con mayor frecuencia. Bueno, básicamente eso. Yo quería recalcar que, digamos, las fuentes que usamos y que deberíamos usar pertenecen a repositorios muy distintos y son distintos tipos de fuentes en las que podemos encontrar distintos rastros e información relativas a los indígenas y tenemos que aprovechar todas por el hecho de que justamente la información no es súper abundante.
carecemos de algo que ocurriría en otro tipo de sociedades, que es que los propios agentes de esas sociedades estén escribiendo todo el tiempo sobre lo que hacen. Es una sociedad no estatal, no tiene una conformación burocrática que implique hacer informes periódicos, entonces nos tenemos que manejar con todas las fuentes que podamos producidas en este caso, sobre todo por la sociedad estatal, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias, Sebastián.